Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por acompañarme, por aceptar esta entrevista. Por fin se me hace entrevistarte. Como decía yo en la introducción, eres licenciada, eres fisioterapeuta, tienes un currículum extenso, específicamente con los niños que tienen parálisis cerebral. Y empezando con eso, ¿cuál es tu rol como fisioterapeuta en este grupo que se tiene que ensamblar cuando un niño es diagnosticado con parálisis cerebral? Primero que nada, muchas gracias, Azu, por tenerme aquí. Estoy feliz de poder participar en este proyecto que tienes. Y bueno, con respecto al rol del fisioterapeuta, el fisio es el que se encarga de la actividad física. Nosotros lo que hacemos es promover el movimiento en el paciente. Entonces, cuando son bebés, hacemos intervención temprana para lograr las metas de desarrollo, tratando de lograr todo lo que haría un niño neurotípico en el desarrollo, es decir, sentarse, gatear, caminar, etcétera. Y posteriormente vamos acompañando justamente al paciente para lograr las metas, o sea, de desarrollo motor grueso, sobre todo, em, y, y bueno, los retos que el diagnóstico pueda presentar. El fisio es el que se las ingenia para poder lograr las actividades a pesar de los retos. Entonces, ustedes son los especialistas cuando se trata del movimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Y en tu consultorio, porque tienes tu propio consultorio, ¿qué tipo de pacientes ves en un día? ¿Qué edades, no? ¿Y qué tipos de parálisis cerebral? Porque sabemos que hay 4 tipos de parálisis cerebral y que, bueno, que por lo general, bueno, no por lo general, sino que siempre se diagnostica la parálisis cerebral a una edad muy temprana. ¿Qué tipo de parálisis cerebral tienen la mayoría de tus pacientes cuando los ves en tu consultorio? Pues lo que más, o sea, lo más común y en general en la parálisis cerebral, lo más común es el paciente con parálisis cerebral de tipo espástica. Entonces, la mayor parte de mi consulta son pacientes de parálisis cerebral espástica, a veces, o sea, o mixta, que tienen un componente distónico. Y por el momento no tengo en mi consulta a nadie con atáxica, pero en APAC sí, o sea, en APAC hay un poco de todo. Y por edades, en mi consultorio tengo bebés, o sea, etapa temprana de la vida, y entre 6 y 10 años más o menos. No tengo ahorita ningún paciente adulto con parálisis cerebral en la consulta, pero igual en APAC es donde tengo a lo mejor de más edades, ya hasta los 18 años, Ujú. y adultos no, porque no sé, a lo mejor alguna vez te pasó, pero los centros de rehabilitación, una vez que terminas la edad pediátrica, regularmente ahí Se para la acaban, atención y pasan como a otro lado. Ujú. sí, se acaban los servicios cuando cumplen cierta edad, ¿no? Ujú. ¿Y qué usas tú como guía para determinar qué tipo de ejercicios los niños o adultos van a recibir? Entendiendo que cada caso de parálisis cerebral es distinta, ¿no? Pero, ¿cuál es tu guía? Lo primero que hago siempre, pues, es, bueno, ya vienen, referidos por el neurólogo pediatra, o idealmente así es como debe de suceder, pero vuelvo a hacer, si son bebés, una valoración neurológica, para saber en dónde es que está el paciente, y entonces sobre de eso decido las metas. Actualmente utilizo, una herramienta que se llama Hein, la evaluación de Hammersmith. Ujú. Y cuando son más grandes, pues, sobre todo la evaluación del tono o de la Ujú. espasticidad, que te digo es lo más, o sea, lo que llega más común a la consulta. Y, y pues, bueno, lo básico, ¿no? Arcos de movilidad, fuerza, y sobre de eso es que decidimos. Pero
realmente la decisión de el plan de tratamiento no solamente no solamente se basa en lo que la exploración física arrojó, sino que platico, depende obviamente del caso, si es un chico que, o sea, no sé, vamos a decir que 6, 7 años, 8, que le puedes preguntar y te va a decir qué es lo que necesita, Ujú. o más chicos, cuando le preguntas a la familia, ok, a ver, cuáles son las dificultades o los retos que tienen en el cuidado, del paciente, y a través de lo que ellos expresan en la consulta o en la historia clínica, eh, decidimos, hacemos metas, utilizando una escala que se llama GAS, que es una escala de obtención de metas. Ok. Y cuando haces estas metas, ¿cómo, eh, cómo se determinan? O sea, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses, o es dependiendo del caso, o qué tan largo es. Yo lo manejo y lo ideal es entre 4 y 6 semanas. Entonces, es que no sé si puedo compartir pantalla, pero te tengo una forma en la que... Entonces, lo que estás compartiendo con nosotros, ¿qué exactamente es, Claudia? Ok, te voy a mostrar un poco de cómo es que hacemos la decisión de los pacientes. Actualmente, en 2001, si no me equivoco, la CIF sacó como el marco teórico de la clasificación internacional para el funcionamiento en la discapacidad. Eh, la idea de esto es que la atención hacia el paciente sea centrada en el paciente y centrada en la familia Ujú. y no en la condición de salud. Es decir, antes pasaba que te llega un paciente, tú lo revisas, haces tu exploración física y entonces dices, ah, bueno, ok, este paciente tiene una contractura aquí, le falta fuerza acá, esto, el otro, ¿no? Y todo en base como al estado de salud o a la condición de salud. Y sobre de eso decidías tu tratamiento. Entonces vamos a estirar el isquiotibial y vamos a hacer fortalecimiento de aquí y bla, bla, bla. Y ese era el plan de tratamiento. No le preguntabas a nadie, no considerabas cómo era su vida, nada, nada, ¿no? Entonces, el paradigma de la atención en el paciente ha cambiado desde que nos basamos en en este marco de trabajo, que es un esquema biopsicosocial. Entonces, si te fijas, en el centro está la actividad, o sea, son las actividades que el paciente es capaz de realizar, que obviamente están pues unidas al estado de salud, o sea, o se ven afectadas o no sé, sí, afectadas, impactadas por el estado de salud, tienen que ver con las funciones corporales y las estructuras corporales. Las actividades que hace impactan en la participación que ese paciente tiene dentro de la comunidad. Y por supuesto, los factores ambientales y los factores personales, pues son, también influyen, ¿no? No es o sea, no todos los pacientes son iguales. A lo mejor físicamente o podrías encontrar una exploración física muy similar, pero las condiciones de vida de cada paciente son distintas. A lo mejor alguno tiene más barreras arquitectónicas que el otro o acceso a diferentes terapias, una red de apoyo, la familia, el estado de ánimo del paciente, influye, ¿no? Entonces, el chiste cuando uno ve a un paciente así es desglosarlo o sea, por completo, ¿no? Entonces, cuando lo desglosas, hacemos lo que te decía de las metas. Hay Ujú. que preguntarle al paciente, en el caso de que él pueda responder, Ujú. o a la familia. A ver, ¿qué esperan ustedes de la rehabilitación? Y centrarlos. Y muchos de los papás, cuando llegan a la consulta, te van a decir, quiero que mi hijo camine. Esa es muy común. Queremos que camine. Pero a veces te lo dicen y el paciente tiene, no sé, 8 meses, 9 meses, un año. Entonces, eso es todavía algo que está
lejos. Entonces hay que aterrizar a la familia y decir, ok, vamos a planear algo que podamos lograr entre unas 4 y 6 semanas. A lo mejor no lograr por completo, pero que vamos caminando hacia ese objetivo en un periodo de tiempo a corto, a corto plazo. Entonces, hay una metodología que es SMART, que lo que hace son metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y basadas en un tiempo que te digo que lo común es que la basemos entre 4 y 6 semanas. Podemos tener metas más largas, pero no es tan tangible cuando las haces a un largo plazo, ¿no? Te olvida cómo las mides en tanto tiempo. Entonces, lo correcto es poderlas estar revisando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que es un paciente, a lo mejor en una función motora gruesa 1 o 2, que deambula correctamente, espástico, tiene a lo mejor el pie en punta, pie en equino, marcha en equino. Y pues, ¿qué queremos? A lo mejor este chico cuando sale al recreo se cae un montón de veces, cuando camina de camino a la escuela se cae un montón de veces, etcétera. Y la familia dice, bueno, pues que si se nos cayera menos, creo que podríamos mejorarle la calidad de vida, ¿no? Porque ya tiene el ojo acá morado, la rodilla raspada, entonces disminuir el número de caídas. Y ¿para qué necesitamos hacer para disminuir el número de caídas? Pues también disminuir un poco, o más bien disminuir el equino, que sería el pie en punta, que está dado por la espasticidad en este caso, ¿no? Entonces, pues ya tenemos la meta. Em, es una meta que es medible, ¿no? Si actualmente se cae 11 veces al día, esta escala lo que hace es que te da 0 más 1 más 2 y luego 0 menos 1 menos 2, ¿no? 0 es el resultado que tú quieres alcanzar, eso sería lo correcto. Más 1 es algo más que lo que esperabas y más 2 es muchísimo más que el resultado esperado. Y algo, wow, bárbaro, ¿no? Ok. A veces cuando si una meta te da 2, hay que replantearse si la hiciste correctamente, ¿no? A lo mejor te fuiste muy abajo, o sea, como que planteaste algo así como, entonces a lo mejor no estuvo, no que planteada, sino para medirla de la manera correcta. O sea, a lo mejor nos quedamos abajo, entonces hay que considerar. -1, pues es algo menos que el resultado que esperábamos y, o sea, de cómo estaba hacia abajo, ¿no? Y -2, pues mucho menos que el resultado que esperábamos y pues ahí hubo deterioro, marca. Entonces, bueno, en el caso del paciente que se cae 11 veces al día, 0 sería que lográramos que se cayera entre 7 y 9. Eso sería más, o sea, algo realista, ¿no? Ok. +1 de 4 a 6 y +2 que se cayera 3 o ninguna ocasión. -1, pues, o sea, puede ser 11 o 12 veces al día y -2 es que se está cayendo muchas más de esas 11 que ya se caía, ¿no? Entonces, pues tú le dices a los papás, ok, entonces esta es nuestra meta, vamos a medir. Entonces van a contar las veces que este chico se cae y la próxima vez que replanteo, o sea, que evaluemos esto, pues me van a decir, pues se cae tan. Y así tú ya sabes en qué lugar de la escala quedó, ¿no? ¿Y en qué depende esto? O sea, ¿en qué depende si se cae más o menos veces de lo que es la meta? Esa es una buena pregunta. O sea, va a depender, por ejemplo, este paciente, y por eso es el equipo también multidisciplinario. Yo lo que haría es, si tiene un equino considerable, pues es un paciente que es candidato a toxina botulínica, por ejemplo, que es uno de los abordajes pues con más uso y con mucha evidencia científica ahorita en el uso o sea, en el tratamiento de la espasticidad. Ujú. Eh, pero no solamente es la toxina, ¿no? Ok, digamos, vamos a aplicarle toxina. Vamos a hacer un programa de estiramientos o el uso de una órtesis tobillo-pie para mejorar la postura del pie. Eh, Analizar la marcha para ver qué patrón está haciendo. Entonces, a lo mejor es un paciente que si le fortaleces los flexores de la cadera,
o el cuádriceps y ayudas a elongar el isquiotibial, va a mejorar su patrón de marcha. Entonces, yo fisio, pues me toca hacer la parte física, es decir, estirarlo, fortalecerlo, trabajar con actividades funcionales sobre todo, y al neuropediatra o al médico rehabilitador, pues hacer la aplicación de la toxina botulínica. Y para aquellos que no saben lo que es la toxina botulínica, perdón, es el Botox, ¿no? Sí, lo que conocemos como Botox, que las mujeres nos encanta ponernos en la cara para la arruguita, lo que hace el Botox. Botox es una marca. Entonces, la sustancia es toxina botulínica, que cuando platiques con el doctor Carrantel te va a poder todavía, a lo mejor explicar mucho más al respecto. Ellos son los expertos. Y lo que hace es como debilitar transitoriamente al músculo. Entonces, no es que quite la espasticidad, sino que debilita transitoriamente al músculo y hace que la espasticidad baje, por decirlo de alguna forma, y eso le da chance, hablando en este caso del pie, a que el pie pueda bajar porque su chamorrito o tríceps dural, como ya no está tan tenso, no está en hipertonía. Entonces, Ok, básicamente es lo que hace la toxina botulínica. ok, perfecto. Y ahora regresando a estas metas, ¿no? Y a este gráfico que estamos viendo en la pantalla para aquellos que nos están escuchando solamente. En la pantalla, Claudia está compartiendo cómo se hacen las metas y cómo es que son asequibles o no. ¿Estoy en lo correcto, Claudia? Sí, exactamente. O sea, es cómo las planteamos y cómo decidimos si son metas alcanzables, que justo es la otra parte, ¿no? A es de alcanzable. Entonces, por ejemplo, esta meta que planteamos la podemos medir. Es alcanzable, es un paciente que tiene acceso a toxina, que sí podría tener una OTP, etcétera, etcétera. O sea, ya consideramos todos los factores. Entonces, sí es alcanzable y la vamos a evaluar en un tiempo de entre 4 y 8 semanas. Esta por ser, o sea, él, por ejemplo, por ser un paciente que va a toxina, la evaluaríamos entre 4 y 6 semanas, ¿no? Sería lo ideal Ujú. por el tiempo de acción de datos. Ok. Entonces, eh, pues esta es una meta muy clara, pero hay diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor podemos pensar en un paciente que es una escala de función motora gruesa 5, entonces está en silla de ruedas, con una espasticidad muy aumentada, totalmente dependiente de un cuidador. Ujú. Y le preguntas a la familia y te dice, pues algo que nos facilitaría la vida sería mejorar las actividades de higiene y de vestido. Entonces, pues un chico o chica que usa pañal y les cuesta trabajo abrir sus piernas porque la espasticidad está muy marcada. Entonces, otra vez hay que plantear con el equipo multidisciplinario qué es lo que podríamos hacer. Cada quien desde su trinchera, ¿no? A lo mejor yo digo, ok, vamos a poner un cojincito para que las piernas no estén todo el tiempo adentro y evitar un poco más la contractura, a estirar, toxina botulínica, a lo mejor será un paciente que ya de plano va para cirugía, para una tenotomía. Entonces, siempre que planteamos metas es importante ver el contexto y que todo el equipo de salud pueda intervenir para que vayamos hacia el bien del paciente, ¿no? O sea, Ujú. siempre la meta va a ser la calidad de vida del paciente. Ajá. ¿Y qué rol, mientras se están haciendo las metas, ¿no? Juegan los padres? Ah, Eh, sí, porque me imagino, como ya lo mencionabas anteriormente, pues a lo mejor los papás te dicen, quiero que mi hijo camine, pero tú con tu conocimiento sabes que eso va a ser muy complicado o basado en las observaciones, ¿no? De la condición del paciente. Eh, ¿Cómo lideras o cómo lidias, perdón, con con esas expectativas que a veces los papás tienen y que tú sabes, bueno,
tal vez aquí no podemos llegar, pero esto sería un poco más viable, esta meta. Sí. ¿Te pasa que hay, por ejemplo, muchos conceptos erróneos sobre lo que puedas tú hacer en tu rol de fisioterapeuta? Sí, creo que como padre siempre vas con la mayor de las expectativas, ¿no? Y, yo lo que, y bueno, mi trabajo es justamente aterrizar a los papás hacia dónde estamos. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es eh, plantear, a ver, ¿qué sí tenemos hoy? ¿Qué sí podemos hacer hoy? Y con lo que tenemos hoy, que sí podemos hacer, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿No? Uno ahora, o sea, hay muchos estudios, hay ya evidencia científica acerca de cómo es la evolución de un paciente. O sea, la escala de función motora gruesa te va dando o sea, regularmente no cambian de función, o sea, de su número en la escala a través del tiempo. O sea, difícilmente cambian, ¿no? Es lo que se ha visto, se mantiene bastante estable. Entonces, tú ya sabiendo dónde está, sabes hacia dónde va ese paciente, que puede haber cosas, factores externos que influyan, ¿no? A veces vemos chicos que entraron muy jóvenes a cirugía para alargamientos de tendones, y eso repercute a la larga en a lo mejor en su marcha en la forma en la que se desempeñan, pero sabes de cierta forma el camino hacia donde va. Pero pensar hacia ese futuro tan grande cuando estás hablando de metas solamente trae ansiedad. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, ok, mamá, papá, estamos hoy aquí. Este es el punto basal. Estas son las fortalezas de su hijo. Estas son las cosas que sí podemos, estas son las fortalezas de su familia. ¿Cómo vamos a explotarlas? Y entonces de ahí empezar a trabajar, ¿no? Cuando enseñas a tu paciente a trabajar desde lo positivo y a la familia sobre todo, cambia muchísimo la dinámica. Los fisioterapeutas tenemos, o sea, los terapeutas ocupacionales, tenemos la ventaja y el gran honor de que el paciente está mucho con nosotros. Entonces te empieza a ser parte de su dinámica y te empiezan a compartir, pues, lo que viven día con día, sus retos, sus frustraciones, sus alegrías, sus tristezas. Y, y está en nosotros acompañarlos justamente eh, para como navegar en esos sentimientos y en esa forma de atravesar la vida, ¿no? Entonces, es difícil a veces aterrizar a los papás. Yo no soy mamá, pero siempre les digo, no, ok, justo eso, no, yo no soy mamá, no puedo a lo mejor decirles que entiendo a la perfección lo que ustedes están sintiendo al saber que su hijo tiene una condición del neurodesarrollo. Eh, pero lo que sí les puedo decir es que ustedes pueden ser el mayor facilitador o la principal barrera de su hijo. Entonces, hay que sentarnos, atravesar el duelo, trabajar el duelo, porque es importante, y, o sea, y en ese proceso ponernos las pilas para pensar en qué sí tenemos, qué sí hay. Ok, sí se puede levantar de la silla, a lo mejor ahorita solamente da 2 pasitos, perfecto, pero nos podemos levantar de la silla y dar 2 pasitos. Entonces vamos a hacer solitos. Vamos a poner un andador y con eso va a mejorar la función, ¿no? O sea, ahora no podemos ya dar 2 pasitos, podemos dar 5 pasitos porque tenemos un poco de apoyo. No sé, ejemplos hay muchos, pero el concepto es trabajar desde las fortalezas del paciente, porque si vivimos pensando en lo que no tenemos, en lo que no podemos, o en lo que se está complicando demasiado, vamos a frustrar al paciente y a la familia. Entonces, es por eso que las metas deben de ser relevantes.
justamente. Regresando sí. Ajá, regresando como a lo del SMART, es que deben de ser relevantes para el paciente, relevantes para la familia. La familia es quien mejor conoce a ese paciente, ¿no? A lo mejor si me dices alguien de tu edad, o sea, un paciente adulto, pues quien mejor se conoce eres tú, ¿verdad? Y a lo mejor ahí cambia un poquito el tema. Pero también tu familia te conoce y ve cómo te desempeñas y ve las cosas que a lo mejor a veces tú no registras así como tal de que esto me cuesta trabajo y la familia lo ve, o esto siempre me frustra, pero como que no lo tienes ahí tan fresco y la familia lo ve. Entonces, es importante que las personas que rodean al paciente se involucren. Y la otra es que la meta tiene que llevar al paciente hacia temas de actividad y de participación, ¿no? ¿Cómo va a ser esa meta que este chico pueda cumplir su rol dentro de la sociedad? ¿Cómo yo hago que a lo mejor este niño que sale, acabo de ver a un paciente que me tocó ver sus primeros pasos, y lo vi ayer, grandísimo, ya 12 años, imagínate, o sea, enorme, y, y me estaba contando su mamá que él todos los recreos, porque camina mejor con un andador. Entonces yo le decía, sé que me vas a odiar porque pues me gustaría que usaras el andador. Y le dije, pero sé que también a lo mejor en la escuela, pues puede ser que te dé pena, puede ser que hagas otras cosas que no. Caminas mucho en la escuela. No, hombre, siempre juega fútbol y es portero. Ah, no, pues ¿cómo te voy a poner el andador si eres portero, verdad? Eso no estorba. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarte la postura? Esto y vas a usar el andador en tu casa, cuando salgas a la calle, bla, 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 y en la escuela no pasa nada, como lo estás haciendo hasta ahorita y sigue jugando. Porque a lo mejor yo le quiero mejorar esa función. Sí, para mí camino mejor con el andador, pero ¿a poco por usar el andador lo voy a quitar de dejar de jugar fútbol y ser portero cuando esa es la forma en la que él se relaciona con sus amigos de la escuela? No, ¿no? Entonces, es una estira y afloja con los pacientes. No todo es perfecto, no todo es como nos enseñaron en la escuela o utópico. O sea, tienes que aprender a negociar y decir, bueno, aquí sí, aquí no. Está bien, la férula ya no te gusta porque te da pena, pero ¿qué te parece que la usas toda la noche? Y luego ya cuando llegues a tu casa y estés haciendo la tarea, te la pones otro rato. Y ir así, negociando con el paciente, justamente pensando en o sea, en cómo él cumple su rol dentro de la sociedad en la que participa, ¿no? Y obviamente, pues también tiene que ser relevante para el personal de salud, ¿no? O sea, si yo estoy viendo una condición que necesitamos abordar sí o sí porque va a suceder algo, o sea, si yo no te trato la contractura del tríceps sural o del chamorro, pues después ya tu pie se va a quedar en una contractura fija y ahora sí ya no va a haber más que cirugía. Entonces, a lo mejor no es tu meta principal, pero tiene que estar ahí. Entonces, lo ideal es elegir 3 metas, este, y pues que sean relevantes para todas, o sea, para la familia, para el paciente y para uno, ¿no? Y negociar ahí un poco. Ok. Tengo muchas otras preguntas, pero quiero que nos lleves a la siguiente sección de las metas. Ok. O sea, como las metas como tal, o sea, la forma en la que se plantean terminan ahí, pero cuando hablamos de discapacidad infantil, sobre todo algo que nos ayuda mucho a plantear metas, y es muy parecido a lo que acabamos de decir, ¿no? Pero es una forma como de proyectarlas. Si te fijas, este es casi el mismo cuadro de la CIP, nada más que el doctor Rosenbaum, su equipo en CanChild, adaptaron esto a las palabras con F. Ellos tienen un proyecto que se llama Las palabras con F. En español no quedan con F totalmente, pero son estas, ¿no? O sea, el estado físico, que es el fitness, la función, los amigos, la familia, la diversión y, por supuesto, el futuro, ¿no?
cuando empiezan a crecer, obviamente piensan en su futuro y nosotros también tenemos que darles herramientas para, para que puedan ir desempeñándose hacia donde quieren ir en el futuro, o en pacientes de Grow Motor 5 que sabes que les quieres dar calidad de vida y hacia dónde va, también hay que pensar en el futuro, ¿no? Este, Ahora, ¿cómo determinas tú ajá, cuando un niño está listo para adquirir nuevas metas o nuevas habilidades? nuevas metas o nuevas habilidades. Ah, bueno, pues a las 4 o 6 semanas, puedes reevalúas tus metas, ¿no? Entonces dices, ok, ya estás aquí, no sé, llegamos a 0, cumpliste 0, ¿no? En la escalita que les mostré, y entonces replanteas, ok, ya logramos esto, o sea, ¿qué sigue? Ok, a ver, yo ya no me caigo 10 veces, me caigo 7. Honestamente, en un paciente que se cae 11 y ahora se cae 7, a mí me gustaría seguir trabajando en que se caiga menos, ¿no? Que ya logramos esta meta, no estás todavía para toxina, ¿qué tenemos que hacer físicamente para que mejores? No, pues hay que mejorar tu equilibrio, hacer actividades de balance estático, dinámico, obstáculos, control motor, etcétera, ¿no? Ok, vamos hacia allá. Pero yo le preguntaría, ok, ya te caes menos y tenemos mejor control motor o tenemos mejor balance o lo que sea. O sea, como así como tú te sientes ahorita, ¿qué crees que te podría, o sea, qué crees que podríamos replantear como meta? A lo mejor alguien te va a decir, pues a mí me gusta jugar básquetbol y me gustaría poder como, no sé, aventar mejor la pelota o correr un poco mejor por la pelota. Y ok, entonces es ok, mi meta sigue estando enfocada en esta parte de disminuir el número de caídas y en la función de la marcha. Entonces, haces tu plan de tratamiento alrededor, o sea, alrededor de eso, ¿no? Este, pero siempre a mí, en lo personal, me gusta eso, como ver qué te gustaría lograr. Mi pregunta siempre es, ¿qué crees tú o qué creen ustedes, papás, que cambiaría la forma en la que, o sea, en la que están ahorita? O sea, ¿qué les facilitaría la vida? ¿No? ¿O qué te haría súper contento? Te digo, a lo mejor ese niño va a decir, puede ser un niño que tiene espasticidad en el brazo y juega básquetbol y entonces cuando avienta la pelota, pues el brazo se le queda así como trabado por la espasticidad y le gustaría poder aventar mejor. Ah, buenísimo. Entonces, a lo mejor ya tuvo toxina en el reset, ahora vamos a trabajar con la fuerza, en activar mejor su tríceps, en la prensión de la pelota, pues tienes que ir desglosando, ¿no? Todo el movimiento. A ver, él quiere aventar la pelota. Y dentro de tu terapia, pues tienes que poner actividades que sean lanzar la pelota, ¿no? A lo mejor, la extensión del brazo, etcétera, de reacción, ojo, como visual, etcétera. Ujú. Entonces, dime. Eso es en el caso de niños que ya puedan hablar y comunicarse, ¿no? Obviamente. Y en el caso de bebés o infantes, se le pregunta directamente a los papás. A la familia, pero el tratamiento o sea, de un infante sí cambia mucho. O sea, al menos en la forma en la que lo hago yo, va mucho más hacia las metas de desarrollo, ¿no? O sea, el control de cuello, la sedestación, las transferencias que bien pueden ser de acostado a sentado, rodamientos, luego de hincado a parado, entonces ahí sí es un poquito más estático, por decirlo de alguna forma, o más estandarizado, porque son la primera etapa del desarrollo y entonces estás buscando eso. Claramente en un chico diagnosticado con parálisis cerebral te vas a encontrar con retos, porque sus patrones de movimiento pues no son iguales, pero ahora hay terapias padrísimas, por ejemplo, para los pacientes hemiparéticos, existe una terapia que se llama terapia de restricción del movimiento y ya existe un protocolo que es para bebés en la que restringes el miembro no afectado para promover el uso del miembro afectado, ¿no? En un paciente
hemiparético, es decir, que no puede mover o sea, que tiene alteraciones de movimiento en la mitad de su cuerpo. Y da muy buenos resultados, y cuando son bebés son un poco más maleables, y hay bebés que no les gusta, pero como que lo reciben bien y tienen muy, 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 muy buenos resultados. Entonces, sí hay cosas que puedes implementar, como cuando son bebés, pero igual existen, pues no, pues sí existen terapias que son como muy pasivas, y lo ideal es que inclusive desde que son bebés sean terapias que sean mucho más activo. No estoy segura que esta es la versión más actualizada, pero la doctora Novak hizo una revisión de ay, Para aquellos que nos están escuchando, Claudia está compartiendo en la pantalla el sistema de clasificación de la función para empezar, y ahora estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo, Claudia? Este es un artículo de Iona Novak en la que hicieron una revisión de todas las terapias que o sea, que se usan en la parálisis cerebral, ¿no? Entonces usaron un sistema de semáforos, Ajá. y rojo serían lo que no tiene evidencia, amarillo lo que hay medianamente evidencia que probablemente haríamos. Si te fijas, para los que lo están viendo aquí, hay una línea que es como la de, ok, de aquí para arriba, pues vale la pena hacerlo, ¿no? De aquí para abajo, tal vez no. Lo rojo, de plano, no. Y lo verde es lo que tiene mucha evidencia científica al respecto. Y lo dividieron entre lo motor. Aquí está la terapia que yo te decía, la terapia de restricción del movimiento. Aquí está terapia que es basada en metas, sobre todo para la función de la mano. Entre más grande la burbujita, más evidencia tiene. Para el tono, la toxina botulínica, que es lo que más tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, estaríamos en lo que hay de intervención temprana. Si te fijas, habría que ver, digo, ¿cómo se llama? La evidencia cambia constantemente, ¿no? Y te digo, no estoy segura, que es una presentación un poco vieja, que esta es la más actual de las intervenciones, pero no hay algo en verde por el momento aquí, ¿no? Pero hay cosas que se pueden. Eh, Terapia de restricción del movimiento, entrenamiento motor, se pueden usar videojuegos, estimulación normal, o sea, como general, que eso es lo que yo hago con mis pacientes, ¿no? Es estimulación general, y para aquellos que nos están escuchando, es un gráfico, lo que estamos viendo es un gráfico con todas las terapias, y están divididas entre lo que tiene mucha evidencia científica, que está en verde. Lo amarillo es no tanto, pero sí tiene, y lo rojo definitivamente no tiene ninguna evidencia científica como terapia para. Lo respalde. Ajá. Ok. A ver, aquí algo importante, o sea, como con los bebés, o sea, cuando es un infante, a veces pensamos que la estimulación temprana es igual a un programa de intervención temprana. Y no es así. Un programa de estimulación temprana es para un paciente, o sea, es un programa, yo siempre digo así, es un programa general. Este bebé tiene 2 meses, es un bebé que va ok, su objetivo es el control de cuello. Entonces, todos los ejercicios que haya son para control de cuello, pero no consideran las condiciones propias del paciente, ¿no? Entonces, sería más orientado hacia pacientes neurotípicos. Pero cuando un niño tiene una condición del desarrollo, necesita hacer un programa de intervención temprana. Puede ser que todavía no tenga un diagnóstico, puede ser un niño de alto riesgo neurológico que tuvo muchos factores de riesgo que podrían indicar que sea un paciente que puede tener parálisis cerebral. Sí, no necesariamente, pero es un paciente que debe de hacer intervención temprana. Y a través de su valoración neurológica es que se decide el plan de tratamiento para ese paciente.
Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ok. A un programa de estimulación temprana que está muy de moda, muchos ¿Me gimnasios. puedes dar un ejemplo O sea, un ejemplo como, de estimulación temprana, un programa de estimulación ah, temprana? gym, o sea, por ejemplo, los chicos que van al Gymbody, eso es un programa de estimulación temprana. No sé lo que es, Clau. Ok, ok. Existen centros, así como hay centros de rehabilitación, ahora está Ajá. muy de moda que hay centros de estimulación temprana. Entonces van las mamás con sus hijos, está padre en la actividad, y van a hacer actividades como motoras para facilitar o mejorar su desarrollo, ¿no? Entonces, promover el gateo, promover la sedestación, pero no son programas que o sea, son generalizados. Es como si tú vas a una clase de, ay, no sé, de Zumba. No se Sí. me ocurre otra cosa, pero no sé, a una clase normal, una clase de baile o algo así. O sea, no es una clase personalizada para tus necesidades. Ajá. Ujú. En cambio, un programa de intervención temprana está diseñado para las necesidades de este paciente en Ok, particular. ok, Y perfecto. cambia, yo en lo personal lo cambio cada 4 semanas. Reevalúo cada 4 semanas y cambio mi plan de tratamiento. Ujú. Ok, entonces cada mes, básicamente, Sí, sí, a mí me cada gusta mes. reevaluarlo cada mes. A menos así que si se enfermaron en el Inter y así les doy unas semanas más, pero sí. Ahora que estoy viendo este gráfico Ah, y que hay, bueno, muchas terapias, pero ¿cuáles son, si hay, si es que hay, ujú. las limitaciones de la terapia física o alguna respuesta negativa que pueda tener el paciente? Okey, okey. Pues mira, cua entendemos que la parálisis cerebral es una condición que va a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no es algo que se quita o sí, o sea, es algo que va a acompañar al paciente por toda su vida. Entonces, eh, no es correcto, o al menos desde mi parecer, tener al paciente por el resto de la eternidad en tu consultorio. ¿Por qué? Porque se va a enfadar, porque no es sostenible, porque lo estás quitando. La mejor manera de incluir o sea, de que mejore el paciente son cosas que están orientadas a metas, ¿no? Entonces, la manera más factible de lograr algo es practicarlo en el entorno, ¿no? O sea, si yo no es lo mismo las escaleritas de entrenamiento que yo tengo en mi consultorio, que tienen una medida estandarizada, 2 barandales, se ajusta a la altura, padrísimo, que a lo mejor el de la casa del paciente que no tiene barandal, que un escalón está más alto que el otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Entonces, lo ideal es que en algún punto digas, ok, este paciente ya está para poder hacer actividades, no sé, puede ir al gimnasio, o puede ir a la clase de taekwondo, o puede ir a natación o a la actividad que tú quieras dentro de la comunidad. Y yo lo veo aquí cada 15 días o cada mes, este, a ver cosas inamovibles, ¿no? A lo mejor yo digo, yo quiero que hagas movilidad de cadera o de la cadera posterior o qué sé yo. Y esto lo tienes que hacer en tu casa, es tu tareita, pero esta parte de fortalecimiento, ¿te gusta ir al gimnasio? Pues vas, ve al gimnasio, vas a hacer así, así, orientas al paciente hacia cómo quieres que lo haga y lo incluyes ahí. Porque si está uno esperando que se queden por el resto de la vida con uno, pues está básicamente siendo uno su principal barrera, ¿no? Entonces, eh, no, nosotros estamos para incluir al paciente y para motivarlo a que donde quiera que él viva, donde quiera que esté, pueda encontrar una forma de seguirse rehabilitando y manteniendo en un estado de salud óptimo. ¿Dirías tú que existen eh, ventanas de tiempo en las que es ideal para que un paciente reciba terapia y luego después
por ejemplo, y esto te lo estoy diciendo como una persona que no es fisioterapeuta, tú dices, ok, de los 0 a los 12 años, ahí es lo ideal, donde se adquieren todas las habilidades que se pudieron haber adquirido y ya después de entonces ya depende más en, en la familia, en el entorno. Hay ventanas de tiempo en las que tú digas, ok, definitivamente de esta edad a esta edad se tiene que ir a hacer terapia. Los primeros años de vida son primordiales. Entre antes empiece la terapia el paciente, mejor, como mejor pronóstico puede tener, independientemente del nivel de growth motor que pueda tener o el tipo de parálisis cerebral. Entonces, o sea, lo ideal sería, y en México no se acostumbra mucho, pero desde la terapia intensiva en los pacientes que se quedaron en la UCIN, puedes implementar estrategias de intervención temprana y una vez que salen, empezar. Y hace mucho la diferencia, porque, por ejemplo, con esta técnica que te decía de terapia de restricción del movimiento, entre antes con la comiences, es mejor. O sea, va a haber pacientes que cuando esto salió a la luz, a lo mejor ya tenían 10, 11, 12 años y ha mostrado resultados, pero sí creo que en los pacientes más, que lo empezaron más chicos y que Ujú. hicieron como ciclos de esto más chicos, tenemos mejores, mejores resultados. Entonces, sí, los primeros años de vida yo creo que son fundamentales, pero así extremadamente fundamentales. Y después sí llega un periodo que no es de estancar, o sea, no es de estancarte, pero es como un periodo más estable en el desarrollo del niño. Después sabes que la adolescencia van a tener un pico de crecimiento grande y a lo mejor vas a ver temas, no sé, los chicos que son espásticos, puede ser diparéticos o hemiparéticos, que vas a volver a ver el equino, que pues el huesito creció más rápido que su músculo y entonces está muy tenso y se fue el pie en equino. A lo mejor ahí es donde lo quieres ya ahora sí llevar a cirugía o probablemente intentas, bueno, yo intentaría primero toxina, a lo mejor un yeso seriado, la órtesis, y si de plano no, pues bueno, ya considerar hacer un alargamiento del tendón, ¿no? Pero básico, básico, los primeros años de vida. Ujú. Y Eh, ahora, cuando un niño, ¿no? Un bebé, un infante va a terapia o también un adolescente, ¿los papás se pueden involucrar? ¿Ves tú o dejas tú, por ejemplo, que los padres se involucren cuando haces tus sesiones de terapia? ¿Crees que es importante eso, que durante el momento en el que vayan al consultorio, que los papás se involucren y que hagan, eh, no sé, cualquier función que pueda ayudar o crees que es mejor que el papá se mantenga al margen? no, 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 no. La familia es quien mejor conoce al paciente y es con quien más tiempo pasa. Entonces, bueno, al menos yo, como lo manejo en la consulta, es que yo les enseño los ejercicios a ellos y qué son las metas y cómo las debemos de favorecer para que en casa lo implementen. Es raro que yo tenga un paciente que vaya 3 veces a la semana. Regularmente a mí me gusta tenerlos una vez por semana, para poder ir yo haciendo y yo lo hago por hacer un seguimiento del paciente. A mí me gusta verlo evolucionar semana con semana para que cuando llegue el momento de su evaluación o de su reevaluación, yo tenga una idea clara de cómo fuimos avanzando y cuáles fueron los retos. Pero la realidad es que quien lo hace son los papás, ¿no? Entonces, semana con semana te van contando: esta semana pudimos hacer esto, y ya tú les das sugerencias. Bueno, a ver, necesita más tiempo en el tapete, hay que promover, los juguetes ya no tienen que estar tan cerca de él, hay que ponérselos más lejos, promover que los quiera alcanzar, este, y así, todas las como sugerencias los vas acompañando, pero quien hace la diferencia y la verdad es que la chamba son los papás, ¿no? Este, que a veces es complicado porque cuando llegan en temprana edad, los papás están todavía en el duelo. Y en este duelo lo que sucede con mayor frecuencia es que
como protegen o sobreprotegen a su hijo. Entiendo desde su dolor, desde a lo mejor la negación, desde lo duro que debe de ser recibir una noticia de un diagnóstico. Entonces, muchas veces, en lugar de exponerlos a experiencias sensoriales y motoras, como que los alejan de las experiencias. Entonces, en, hay que motivarlos a exponer a sus hijos a esto, ¿no? A moverse, a experimentar, a mancharse, a agarrar cosas, a caerse, por ejemplo. O sea, yo a veces les digo, a ver, todos los niños se caen, todos. Todos se dieron un porrazo, todos se dieron un tope porque y empezaron a gatear y se les fue la mano y se les hizo un chipote. Y okey, mientras sea un ambiente controlado, a lo mejor, ¿verdad? No vamos a ver que está el precipicio y lo vas a dejar ir para allá. Pero no los quiten de esas experiencias que a lo mejor si tuvieron otros hijos, pues ya les pasaron, ese niño ya se cayó, ya se pegó, ya la ¿por qué los van a quitar de eso? O sea, su diagnóstico no tiene que ser la barrera, ¿no? O sea, no tiene que llegar el diagnóstico y luego poner una etiqueta de no puedes, no debes, o te va a pasar algo más. No. Y, y entonces, pues también ese es, ¿sabes? El trabajo pues, del fisio, ¿no? Lo ideal sería que hubiera un acompañamiento medio psicológico o tanatológico, pero en mi experiencia creo que como convivimos tanto, nos toca también acompañarlos en ese proceso y alentarlos a no convertirse en barreras. Ujú. Porque también queremos que hagan las cosas como nosotros las hacemos, ¿no? Y entonces empieza a ser una barrera porque, no, el lápiz se agarra así. No, no importa cómo lo agarre, queremos que escriba, sí, bueno, que lo agarre como le dé la gana, como él pueda, mientras escribe. Que se lava los dientes con la mano, no importa, ¿se los lava? Sí, pues entonces está todo dar, o sea, no importa cómo, el chiste es que lo haga, ¿no? Entonces, ahí también hay que favorecer a la familia, o sea, la familia es la que más involucrada tiene que estar. Nosotros solamente somos herramientas para las familias y para el paciente. Quien hace la ¿Dirías tú que, perdón que te interrumpa, Claudia, dirías tú que es un 50% tu trabajo y 50% de los padres o 20-80? Yo creo que 20-80. Yo creo que 20-80, la verdad. Sí, Ok. uno solamente es el facilitador, ¿no? O sea, a ver, okey, nosotros estudiamos para saber qué es lo que hay que hacer, qué sigue, qué esto, qué el otro, pero quien lo hace, quien convive 24 horas con el paciente, son ellos. Entonces, está en las manos de ella. A lo mejor puede llegar el niño a mi consultorio y yo lo pongo a gatear, por poner un ejemplo, y en su casa no lo dejan porque qué tal que se va de boca, qué tal que se pega, qué tal que se ensucia, qué tal que no sé qué. No sirve de nada, absolutamente de nada, lo que yo haya hecho en esa hora en mi consultorio, si en su casa no lo hace. Ujú. Entonces, es más, o sea, a lo mejor eso está 95-5, ¿no? Porque yo solamente mi trabajo es darles las herramientas, alentarlos, darles los objetivos, enseñar hacia dónde vamos, cómo lo podemos hacer. Pero Entonces es fundamental el seguimiento en casa, ¿no? sí, sí, por supuesto, totalmente. Ahora, la próxima cosa que te quería preguntar, ya lo tocamos un poco brevemente hace un ratito, pero ¿qué conceptos erróneos has descubierto cuando llegan los papás a tu consultorio o un adulto? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 35 años, tengo parálisis cerebral, diplejía espástica, que te digan, no sé, por ejemplo, quiero que mi hijo camine. O es, Claudia, es tu rol hacer que mi hijo camine o que se puede estirar de esta manera. ¿Te has encontrado con ese tipo de conceptos?
Sí, sí, por supuesto. Sí, yo creo que cuando suceden esas cosas muchas veces viene de la desinformación que hay al respecto de la parálisis cerebral. Y a veces más que, es curioso, pero creo que me pasa más que el decirme, o sea, sí hay pacientes que me dicen, es que quiero que mi hijo camine, o la pregunta que te van a hacer es, ¿mi hijo va a poder caminar? Pero también muchas veces lo que piensan es, okey, me dieron diagnóstico de parálisis cerebral y se imaginan, eh, que todo, o sea, que todo lo que tenga que ver con parálisis cerebral es el paciente de Grow Motor 5, ¿no? Sí. Entonces, yo les digo, a ver, la parálisis cerebral se ve de muchas formas y hay pacientes con parálisis cerebral que unos ojos no entrenados no se darían cuenta que tiene parálisis cerebral. La parálisis cerebral no es sinónimo de deficiencia, de discapacidad intelectual, por ejemplo, y el estar en una función motora gruesa 5 tampoco es sinónimo de, o sea, de discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, creo Ujú. que hay muchos patrones alrededor del nombre de parálisis cerebral o de la idea que tiene la gente de parálisis cerebral. Y, y entonces van, más que esperando de uno, creo que van con muchos temores al respecto del futuro. Ujú. Y cuando reciben el diagnóstico, o sea, estoy casi segura, o al menos en mis pacientes, que yo tengo la fortuna de que regularmente vienen diagnosticados por alguien que es de mi confianza y que admiro muchísimo, que es el doctor Carranza, yo sé que ya les explicaron, pero cuando les explicamos en esa primera vez o cuando les damos el diagnóstico, la familia está en estado de shock. No podemos esperar que a la siguiente semana se acuerden de todo lo que les dijeron. Muchas veces les puedes preguntar, ¿y ya les o sea, tienen claro como cuál es el diagnóstico, qué sucede y así? Y va a haber familias que te digan que no. Entonces hay que volver a tocar base con eso, ¿no? O sea, el día que llegan a tu consultorio, ok, a ver, ¿qué dudas tienen? Aquí Ujú. les dejo un poco de información, pueden leer esto. Yo siempre les digo, ¿tienen mi teléfono? Si saliendo de aquí se acuerdan de una pregunta que no me hicieron, escríbanme, escríbanme, pregúntenme y yo con todo gusto les voy a contestar. Y entonces a la siguiente consulta llegan ya con unas preguntas y ya sienten como en confianza y entonces empiezan a entender ahora sí, eh, cuál es el diagnóstico, dónde está su hijo, dónde lo clasificamos y un poco más. Y eso les da paz, pero sobre todo les da claridad de hacia dónde vamos. Ujú. Entonces, también creo que ahí es nuestra chamba, o sea, de informarlos en el momento oportuno. O sea, a ver, estamos obligados a cuando damos el diagnóstico informarles, ¿no? Pero ya debemos asumir que saliendo de ahí te van a ir a Google y ya sabes que doctor Google te da las peores panoramas, ¿no? Entonces, eh, hay que volverlos a aterrizar y decir, ok, seguramente ya investigaron, tienen muchas cosas en mente, ya tienen muchas preocupaciones, ¿qué dudas tienen y cómo les puedo ayudar para resolver? Y bajo tu perspectiva, y esta ya es la antepenúltima pregunta, ¿qué tipo de consejos o tips, como tu perspectiva de fisioterapeuta, le darías a los papás que reciben el diagnóstico de que su hijo tiene parálisis cerebral? Pues yo, mira, sí, mi consejo más grande sería, uno, es poner manos a la obra respecto a la intervención de los pacientes, pero la otra es que tomen terapia tanatológica. Tienen que hacer el proceso de duelo del diagnóstico. ¿Qué es la terapia tanetol uy, Tanatológica tanatológica? es para afrontar el duelo, ¿no? O Ah, sea, un duelo no solamente se vive cuando se nos muere alguien, también es cuando recibimos una noticia así, que toda mamá, todo papá, cuando están esperando un hijo, pues, ¿qué es lo primero que dicen, no? No importa si es niño o niña, con que venga saludable, ¿no? ujú. Y cuando reciben el diagnóstico, yo me imagino, no sé, pero se les derrumba el mundo, porque Sí.
es difícil aceptar que vas a tener un hijo con una condición del neurodesarrollo. Entonces viene la negación, viene la culpa, mucho, o sea, cuando no es, o sea, que esto haya ocurrido por culpa de ella, de la mamá, ¿no? O del papá, o sea, necesariamente, ¿no? Entonces, tienen que también trabajar en ellos, porque tener un miembro de la familia con discapacidad altera la, la dinámica familiar. Entonces va a haber muchos factores. Si hay hermanos mayores, todavía más. Entonces, ya no solamente tienes que dedicar tu atención al paciente, o sea, al miembro de la familia que tiene discapacidad. Tienes que seguir atendiendo al hijo mayor, ¿no? Y es difícil encontrar el balance entre las necesidades terapéuticas del chico con discapacidad y las de la familia y las de la pareja también, ¿no? De mamá y papá en el caso de que sea una familia, o sea, mamá, mamá, papá, papá, lo quieres poner, ¿no? Ahora, pero, o sea, de la pareja y de los hijos y de cómo se coercionan como familia. Entonces, a lo largo de la vida, algo que influye mucho es el apoyo o la red de apoyo que tiene la persona con discapacidad. Y si tienen temas no resueltos por el proceso de duelo, se vuelve más complicado. Entonces, así, mis consejos son esos. Manos a la obra en cuanto a la intervención temprana y hacer acompañamiento psicológico para la aceptación del diagnóstico. Algo que me queda claro después de esta entrevista, Clau, bueno, muchísimas cosas, pero es tu pasión por lo que haces, la entrega que le tienes a tu trabajo. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Uy, híjole, ay, para ponerlo en palabras, no sé, es que disfruto todo. O sea, yo cuando trabajo con niños, sobre todo, yo les digo que para mí es demasiado divertido. A mí me encanta estar descalza. Y entonces cuando trabajo con ellos, yo puedo estar descalza y jugar y reírme y marometas. Entonces, o sea, creo que esa conexión, a lo mejor se resume en eso, como la conexión con el paciente y su familia. Yo me siento inmensamente honrada y bendecida de la confianza que me dan mis pacientes y de poderlos acompañar como a lo largo de su crecimiento, o sea, o de su desarrollo, pues. Creo que eso, o sea, me siento completamente honrada de la oportunidad que me dan y bueno, a mí me divierte dar terapia y tratar pacientes. La verdad es que o sea, para mí no es un trabajo. No, yo no lo veo pesado. O sea, puede ser un día pesado y ya cuando llego a casa estoy cansada, pero mientras esté en el consultorio, yo voy a ser feliz, 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 feliz. Los pacientes te enseñan todos los días que no hay barreras, ¿sabes? O sea, que nos quejamos de cosas muchas veces insignificantes y entonces te enseñan que, o sea, que el cielo es el límite. Y creo que ese recordatorio constante, híjole, es una bendición enorme. Pues muchísimas gracias, Claudia, por compartir toda esta información con nosotros. Yo sé que habrá mucha gente que habrá escuchado esta entrevista, que la va a ver y que estará igualmente agradecida como yo. Gracias por todo lo que haces y por realmente amar tu profesión, ¿no? Porque yo te puedo decir algo. Bueno, obviamente muchos, ya todos los que nos escuchan y los que están viendo saben que yo tengo parálisis cerebral, tuve muchas terapeutas, fisioterapeutas, doctores de todo tipo. Y uno nota como paciente quiénes lo están haciendo realmente de corazón y quiénes lo hacen por otros motivos, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero yo como paciente y habiendo tomado muchísimos años de terapia, me di cuenta
quienes lo hacían realmente de corazón. Y yo sé que tú lo haces de todo corazón. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarte. Ojalá no sea la última vez, ojalá sean muchas más. Y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que te lo agradezco de todo corazón. Es un gusto, Azu. Muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y me siento igual, muy honrada con tus palabras. Y por supuesto, esta no va a ser la última. Habrá muchas más. Muchas gracias, Azu. Gracias, Claudia. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.